Hola papás, hola mamás, bienvenidos a Ciencia y Autismo, un segmento del canal de Doc Dulzura, donde vamos a abordar temas relacionados con la neurodivergencia desde la óptica científica. Mi nombre es Andrés, soy investigador científico y lo más importante, soy un orgulloso papá de un maravilloso niño autista. Ok, al igual que ustedes, cuando yo me enteré que mi hijo tenía autismo, fue cuando él tenía casi 2 años, en estos momentos ya va a cumplir 4. A su mamá y a mí nos solicitaron desde el nido que hagamos un descarte de autismo. Cuando ya lo hicimos, efectivamente, se verificó que nuestro hijo tenía una condición de autismo y en esos momentos, en el caso de mi esposa, se le fue mucho más fácil entender, ya que ella es pediatra, pero en mi caso, mis conocimientos sobre la neurodivergencia, sobre la condición del autismo, eran bastante básicos, eran casi nulos. Entonces no comprendía muy bien y empecé a escuchar alrededor de todo mi círculo social muchas opiniones y muchos consejos, pero eran eso, eran opiniones, eran perspectivas de cada una de las personas y muchas de esas incluso tenían cierto sesgo, por supuesto, opiniones muy bien intencionadas, pero que de pronto empecé a escuchar consejos que se contradecían entre sí. Alguna persona me dijo, debería comer tal cosa, otra persona me dijo, no, no debería comer eso. Entonces, cuando entré en ese punto, me preguntaba, ¿qué hago? ¿A quién le escucho? ¿Qué consejos realmente tomo? ¿Y cómo debo yo ejercer mi rol como padre de un niño autista? Para poder llegar a esa solución, debido a mi profesión, lo que hice fue acudir a la ciencia. Fui a buscar artículos científicos que me permitan entender realmente qué es el autismo, cómo funciona, qué sienten las personas que tienen autismo y sobre todo responderme esa pregunta de, en mi rol como padre de un niño autista, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo puedo yo guiar y ayudar a mi hijo para poder llevarle a que alcance un bienestar? Entonces, a partir de eso, empecé a leer una cantidad de artículos científicos bastante grande. Prácticamente todos los días leía entre 2 a 3 artículos científicos y con eso he podido informarme, he podido conocer muchísimo más sobre esta condición y ayudar a mi hijo y guiarlo en lo que él necesita. Entonces, a partir de eso, se ha creado esta sección de ciencia y autismo con la finalidad de poder compartir con todos ustedes toda esta información que yo he podido encontrar en los artículos científicos, brindándoles de una manera muy entendible, ya muy fácil de comprender, y que ustedes puedan entender mejor cómo funciona el mundo de la neurodivergencia, qué es lo que los niños neurodivergentes sienten, cómo ellos ven el mundo, tratar de desmitificar también ciertas creencias que son erróneas, tratar de eliminar algunos bloqueos mentales que todavía la sociedad lo tiene, hablarles un poco de estadísticas, prepararles también a lo que viene, a lo que se viene en el futuro como sociedad y qué implica eso para las personas neurodivergentes y para las personas neurotípicas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un artículo científico que se llama El autismo y yo. Esto es un documento que ha pasado por una revisión de expertos, es un estudio científico en el cual a una muestra de niños se les fue investigando, se les fue preguntando cómo ellos entienden su propia condición, a qué retos se han enfrentado, qué es lo que ellos sienten que está ocurriendo en la sociedad y cómo les gustaría también que sus experiencias de vida vayan ocurriendo. En este estudio fue un análisis cualitativo. Básicamente se llegaron a las conclusiones de que los niños que sienten autismo lo toman como su propia condición, lo toman como su identidad. Y por supuesto están muy al tanto del estigma que existe en la sociedad y cómo muchas personas todavía no terminan de entender qué es lo que ocurre, qué es lo que ellos sienten. De hecho, no terminan de entender qué es exactamente el autismo. Refiriéndonos a este tema, el autismo forma parte de una condición llamada la neurodivergencia,
que a partir de ahora y en todos los videos de esta sección, cuando hablemos de las personas que tienen autismo o alguna condición así, se va a llamar neurodivergente. Ese es el término correcto para referirse. Y quienes no lo tienen, entonces el término correcto es neurotípico. Básicamente, entonces, es una condición del neurodesarrollo en el cual hay diferencias en la interacción social, hay algunas diferencias en la comunicación, hay incluso algunas diferencias en ciertos patrones de comportamiento repetitivo, es decir, las personas neurodivergentes no perciben exactamente igual los estímulos que reciben, no necesariamente tienen la misma necesidad de comunicarse como una persona neurotípica, y el comportamiento que tengan, muchas veces tienen comportamientos repetitivos, que puede ser que una persona neurotípica no lo tengan. Sin embargo, esto ha ocasionado que muchas personas tengan ciertos bloqueos mentales o ciertas creencias equivocadas, con alguna confusión, con algún miedo al diagnóstico. Sobre todo, una de las principales creencias erróneas es que el autismo o alguna condición que gira alrededor de la neurodivergencia puede ser una enfermedad o puede tener una cura. No lo es. En realidad es una condición que, como los niños lo están mencionando en este artículo científico, ellos sienten que es parte de su identidad. Ellos sienten el autismo como por ejemplo el color de cabello, como por ejemplo el color de piel, como por ejemplo el respirar. Es decir, es algo propio de cada una de las personas y nada es malo, nada es equivocado. No es más o es menos que yo tenga cierto color de cabello. Simplemente es así como nací, ese es mi color de cabello y es así como yo me siento y cómo me acepto. Exactamente así lo perciben las personas que tienen neurodesarrollo. Ahora, ¿por qué es importante revisar un artículo científico? Esta parte fue lo que me llevó a aprender acerca del autismo y me llevó a crear esta sección de ciencia y autismo. Y es que una información que yo lo puedo encontrar en cualquier navegador, que lo puedo encontrar en cualquier página de internet o que lo puedo escuchar cualquier persona que me quiera aconsejar, no sabemos si necesariamente esa es la verdad. No sabemos si es que eso es conocimiento aceptado por la comunidad científica. Entonces, claro, cualquier persona puede opinar lo que guste y es libre de expresarse como mejor le parezca, pero no necesariamente eso es conocimiento. Entonces, las revistas científicas lo que hacen es que garantizan que haya un proceso de revisión científico por pares expertos. Y si es que varias personas revisan ese documento, revisan ese artículo de una manera transparente y objetiva y aceptan su publicación, entonces solo así el artículo sale adelante y publicado en una revista científica. Ha seguido un método científico, ha tenido literatura contrastada, ha tenido conclusiones que han sido comprobadas, se han analizado diferentes fuentes de información y sobre todo mantiene criterios éticos. Entonces, estos documentos, los que se encuentran en las revistas científicas, podemos tratarlo como el conocimiento aceptado por la comunidad científica, por la comunidad académica y en general por la sociedad. Si yo estoy leyendo un artículo científico, va a ser muy difícil, tal vez va a ser imposible que yo me encuentre con desinformación o que me encuentre simplemente con una opinión o con un consejo que tal vez a una persona le sirvió y a nadie más le va a servir, o incluso un consejo que pueda hacerme daño. Va a ser casi imposible que yo me encuentre. Entonces, esa es la ventaja de contar con los artículos científicos. En la descripción tienen el link para que puedan acceder directamente al artículo y lo puedan leer por completo. Ahora, en este documento, algo importante que mencionan es que los niños han percibido que uno de los mitos, una de las falsas creencias que tienen las personas a su alrededor, es que las personas con autismo tienen una enfermedad que debería curarse, que las personas con autismo se comportan de manera agresiva, se comportan violentos, quieren atacar a las personas. Y el artículo nos muestra, nos demuestra que es todo lo contrario, que es falso. Acá partamos en algo importante. La condición de la neurodivergencia
hasta el momento se habla como un espectro, el espectro autista o el espectro neurodivergente. Y se utiliza esa palabra del espectro porque es algo todavía muy heterogéneo y muy grande, es muy extenso. Es decir, una persona que tenga cierta condición de neurodivergencia no tiene por qué ser idéntico en sus patrones de comportamiento o en sus percepciones, no tiene por qué ser idéntico a otra persona, como ninguno de nosotros lo somos. Incluso sea una persona neurotípica, sea un neurodivergente, no existen dos seres humanos que sean idénticos. Que podamos tener ciertos patrones de comportamiento, que podamos tener ciertas similitudes, ciertas apreciaciones, sí, por supuesto, pero no significa que sean reglas. Los seres humanos no somos robots. Esa es la magia del ser humano. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia esencia, tenemos nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de percibir el mundo, y exactamente lo mismo ocurre con las personas neurotípicas que con las personas neurodivergentes. Entonces el espectro es gigante, o sea, no es acá, aquí viene un tema de las creencias, o sea, si es autista, no va a poder hablar pronto. No necesariamente, puede ocurrir como puede no ocurrir. O si es autista, le va a tomar más tiempo dejar el pañal. O si es autista, va a ser agresivo. O si es autista, le va a dar miedo los ruidos. O sea, no necesariamente. ¿Ya? No, 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 no hay una regla que nos debe a determinar eso. Sí hay patrones de comportamiento y sí hay cosas similares. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Que tal vez la apreciación de las sensaciones que tienen sea distinta a una persona neurotípica. Hay muchos niños que, por ejemplo, afirman que escuchan la luz, algo que para una persona neurotípica no ocurre. No debería, no podría escuchar la luz. Ya, por ejemplo, hay otra similitud en que muchos niños neurodivergentes afirman que los ruidos los perciben con una mayor intensidad. Entonces, su sentido del oído percibe más fuerte los ruidos. Sí, son cosas similares. No necesariamente a todos les tiene por qué ocurrir. Pero sí, esta falsa creencia de que son violentos, eso es falso. Y el artículo científico nos lo está diciendo. Todo lo contrario. En realidad, uno de los patrones de similitud de las personas neurodivergentes es que valoran mucho la justicia, valoran mucho la sinceridad y sobre todo que incluso suelen evitar la confrontación cuando pueden hacerlo. Entonces, este tipo de creencias equivocadas, este tipo de mitos, lamentablemente ha hecho que le lleven a la sociedad a tener un rechazo social, a pensar que son personas distintas, que son personas equivocadas, que son personas enfermas, y no es así. Lamentablemente el desconocimiento genera prejuicios, prejuicios muy equivocados. Y eso lo que hace es que las personas con neurodivergencia, por ejemplo, los niños autistas, tienen temor. Tienen temor a hablar, tienen temor a expresar lo que sienten, tienen temor a contarle a la sociedad quiénes son, qué es lo que ellos tienen, quiénes son. Ese rechazo de la sociedad, mientras va pasando los años, cada vez va cambiando, porque justamente habemos personas que nos estamos informando y ese es el objetivo de esta sección y de este canal, el poder invitar a que puedan conocer mucho más sobre la parte de neurodivergencia, sobre todo porque las estadísticas nos están informando que mientras más va pasando el tiempo, nacen más niños neurodivergentes y porcentualmente cada vez va aumentando. Si es que las estadísticas siguen así, si las tendencias estadísticas se mantienen, va a llegar un punto en el que la mayoría de la población va a ser neurodivergente. Por lo tanto, mientras más informados estemos, es mucho mejor, porque podemos entenderlos, podemos guiarlos hacia su bienestar y podemos ayudarlos en todo lo que ellos necesiten y sobre todo quitarnos esa parte del rechazo social. Los niños entrevistados acá y estudiados en este artículo científico, una vez que logran entender que las personas tienen estos bloqueos mentales o existe este rechazo social, para contrarrestarlo, mientras más va pasando el tiempo, empiezan a hablar más acerca de su diagnóstico para sentirse reconocidos, para sentirse empoderados e incluso empiezan a construir comunidades de apoyo. Comunidades entre varios niños, entre varios jóvenes o entre varios adultos neurodivergentes, donde empiezan a compartir experiencias, empiezan a contar cómo han sido sus vivencias, ciertos tips que les han ayudado a dejar de lado este rechazo social que muchas veces existe y sobre todo que puedan sentirse
muy orgullosos de sí mismo, que puedan sentirse muy auténticos, y es que esa es la realidad. Y no lo digo yo, lo está diciendo el artículo científico y lo están diciendo todos los artículos científicos. En realidad, la neurodivergencia es una condición que los mismos neurodivergentes lo sienten como algo propio, como algo intrínseco y como parte de su identidad, lo repito, como un color del cabello. Ninguno de nosotros elige con qué color de cabello vamos a nacer. Simplemente nacemos con un color X y es parte de nosotros. Y no tiene por qué avergonzarnos nuestro color de cabello y no tiene por qué hacernos sentir mal. Y tampoco podemos permitir o alguien no podría venir a burlarse de nuestro color de cabello. Simplemente es así como nacimos y es así como debemos aceptarnos. Exactamente lo mismo funciona con la neurodivergencia. Dicho esto, entonces, esta, este video ha pretendido informarles acerca de lo que hemos conversado y sobre todo invitarles a superar esos prejuicios y llevarnos cada vez hacia una sociedad más inclusiva. La clave del éxito está en informarse. Ahora ya sabemos dónde, en las revistas científicas, en los artículos, en esta sección, cada vez iremos presentando diversos artículos científicos. Es importante también escuchar voces autistas, voces neurodivergentes y adaptar la sociedad y adaptar los espacios educativos hacia la realidad que estamos viviendo. Porque de alguna u otra forma, en estos momentos, todavía los neurodivergentes tienen que adaptarse a una sociedad que está dominada por la mayoría de neurotípicos. Pero mientras más va pasando el tiempo, va a llegar un punto, de acuerdo a las mismas tendencias estadísticas, en que va a ser al revés, en que no van a tener ellos que adaptarse a una sociedad de neurotípicos porque la mayoría de la sociedad va a va a estar llena de niños y de personas neurodivergentes. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en el siguiente video.